Soy el doctor Hurtado, cardiólogo. Te voy a hablar sobre un grupo de medicamentos de mucha utilidad en cardiología: carvedilol, bisoprolol, nebivolol, metoprolol. Vamos a separar la utilidad de ellos en 4 grandes grupos de enfermedades cardíacas. La primera va a ser la utilidad de ellos en la hipertensión arterial. Después vamos a hablar de la utilidad de ellos en la enfermedad cardíaca isquémica. Hablaríamos de angina y de infarto. Después en insuficiencia cardíaca y por último en las arritmias. En la hipertensión arterial, los beta bloqueadores, dígase carvedilol, bisoprolol, metoprolol, los beta bloqueadores van a ser indicados de primera línea, de entrada o como los más importantes en pacientes que ya tuvieron hipertensos con infarto, hipertensos con angina, hipertensos con arritmia, taquiarritmia, sobre todo hipertensos con extrasístoles, hipertensos con tendencia a la taquicardia. Ahí sí son de primera línea, porque aparte del control de la presión, estos medicamentos van a reducir la frecuencia cardíaca de los pacientes. En general, todos los betabloqueadores disminuyen la presión arterial, pero lo que hace seleccionar, preferir uno que otro, puede ser sobre todo las enfermedades asociadas que tienen los pacientes. El nebivolol y el carvedilol son muy similares en relación a que ellos causan aún, aparte de la reducción de la frecuencia cardíaca, también van a provocar en las personas una relajación de las arterias. Y por eso se indican en hipertensión resistente. No digo que los otros, metoprolol, bisoprolol, no estén indicados en hipertensión, pero si es resistente, hay que utilizar un medicamento que tenga propiedades vasodilatadoras periféricas. En el caso del nebivolol lo hace a través de la donación de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador arterial. Y en el caso del carvedilol lo hace porque es un bloqueador alfa-adrenérgico. Todos ellos, como les decía, bajan la presión y la frecuencia, pero estos dos son para hipertensión resistente. Desde el punto de vista de disminución de muerte, ningún betabloqueador va a disminuir la muerte en los pacientes con hipertensión. Tampoco disminuye los riesgos de derrame cerebral, les comento. Un medicamento cualquiera que escojan ustedes, es capaz de disminuir, por supuesto, el infarto y los derrames a través del control de la presión arterial. O sea, bajando los números, ¿ok? Sí, etc. Y eso también lo logra el betabloqueador. Pero un efecto más allá de ese beneficio de simplemente bajar la presión, no lo tienen. Y es por eso que en los estudios que se han hecho a gran escala, se encuentra que los betabloqueadores sí pueden disminuir la enfermedad isquémica coronaria, el infarto, insuficiencia cardíaca, pero no disminuyen los derrames cerebrales. Por eso si su paciente ha tenido un derrame cerebral por hipertensión, honestamente el betabloqueador, ninguno de ellos es de elección para brindarlo a este paciente. Usted tiene que tratar de controlarlo con un IECA inicialmente y también con un diurético, que son los medicamentos que más disminuyen recurrencia de enfermedad cerebral en pacientes hipertensos. Segundo aspecto importante de los betabloqueadores. Decíamos que íbamos a hablar sobre la enfermedad cardíaca isquémica, ¿no? Angina e infarto. A través del control de la presión arterial, ellos son capaces de disminuir los infartos, los betabloqueadores todos en general, bisoprolol, nebivolol, carvedilol. Ya con el paciente infartado, son de uso obligatorio, por lo menos los 2 años siguientes. Hace más de 40 años, donde los pacientes no se intervenían quirúrgicamente con los infartos, ni se aplicaba trombolítico, es decir, un medicamento que abría las arterias del corazón y evita que el tejido se muera cuando está ocurriendo el infarto. La gente se moría por arritmias ventriculares. Con el tiempo se han desarrollado técnicas de cateterismo cardíaco, de emergencia y también los propios trombolíticos, medicamentos de mejor envergadura, que han logrado disminuir los tamaños de los infartos. De modo que ahora los infartos son más pequeños en general cuando los pacientes reciben tratamiento apropiado. Es por eso que la mortalidad en pacientes con infarto ha disminuido. Y también por eso que la utilidad obligatoria de los betabloqueadores también ha disminuido en estos años, porque ya no dan ese aporte que le daban antes los pacientes con infarto. If you have a heart attack and a large area of heart attack is severely shortened, then beta bloqueador is absolutely mandatory. We will say permanent for life. But patients with heart attacks are small and leave no heart effects. It is believed that arrhythmia in post-infarct patients leads to a decrease in sudden death within 2 years, especially within 1 year after infarct. Los betabloqueadores, todos los betabloqueadores, disminuyen la angina después de un infarto y también son capaces de reducir la angina de pecho en pacientes que padecen de esta enfermedad a través de la reducción de la frecuencia cardíaca. Y todos lo hacen. Entonces diríamos que en general los betabloqueadores van a ser de uso prácticamente obligatorio en todos los pacientes con angina de esfuerzo, donde el mecanismo que origina la angina es el incremento de la frecuencia cardíaca. Por eso es que son tan relevantes, porque ellos bajan la frecuencia cardíaca
Y cuando un paciente hace un esfuerzo físico, va caminando, lo que pasa es que su ritmo cardíaco va subiendo, el corazón de ellos necesita más oxígeno, y como entra la frecuencia cardíaca, aparece el dolor de pecho porque la arteria, que está bloqueada parcialmente, no permite que la sangre fluya libremente, sobre todo cuando pide más oxígeno, ¿no? El corazón latiendo más rápido, y por eso es que aparece la angina de pecho. El beta-bloqueador, como baja la frecuencia cardíaca, impide que el paciente llegue a una frecuencia cardíaca muy elevada y por ende no aparece la angina. En los infartos, como tal, el beneficio de los beta-bloqueadores es, en primer lugar, disminuir la angina postinfarto, claro, y también disminuir las arritmias ventriculares malignas que pueden ocurrir sobre todo en pacientes después de un infarto. También los beta-bloqueadores después de un infarto son capaces de reducir algo que se llama expansión del ventrículo. El corazón, cuando hay un infarto, el área que no se mueve tiende a bombarse, y eso al final hace que el corazón completo se dilate, se crezca. Se llama remodelado. En los pacientes que usted le brinda beta-bloqueador inmediatamente después del infarto o a los 24 o 48 horas, se impide que esa deformidad del corazón involucre todo el corazón y el corazón se crezca. Eso es beneficioso porque si evitamos que nuestro corazón se crezca, se dilate en un infarto, vamos a evitar algo que se llama insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. A pesar que en los anteriores comentarios le dije que todos los beta-bloqueadores son similares en cuanto a efectividad en hipertenso y también postinfarto, tienen beneficio, no así ocurre en la insuficiencia cardíaca. En pacientes que tienen un corazón dilatado con mala contractilidad y que hacerle el ecocardiograma tenemos una fracción de eyección, una eficiencia cardíaca menos del 40%, los fármacos que han demostrado que disminuyen muerte en estos pacientes son carvedilol, bisoprolol, nebivolol y metoprolol, no los demás, no atenolol, no propanolol, no la betalol. Y por eso es que cuando nuestro paciente tenga esta enfermedad, que es la falla cardíaca, ya sea de causa hipertensión de mucho tiempo mal controlada, postinfarto, una miocardiopatía idiopática que no sabemos la causa que es, una taquimiocardiopatía, cualquier causa de falla cardíaca severa, el beta bloqueador es de forma absolutamente indicada y con todos los beneficios. Disminuye un 30% de mortalidad y 35% de reingresos hospitalarios. Son línea número 1 en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida. Y son los 4 que mencioné. Puedo aquí aclarar que hay algunos extremos. El carvedilol tiene evidencia científica en pacientes con fracción de eyección hasta menos de 25%. El nebivolol tiene evidencia científica en pacientes mayores de 75 años, con fracción de eyección reducida y preservada. Entonces, y los demás tienen evidencia en todos los rangos de edades. En falla cardíaca, obligatorio, disminuyen muerte cardiovascular, muerte por reingreso hospitalario por falla cardíaca y también disminuyen progresión a insuficiencia cardíaca avanzada. Son los 4 fármacos beta-bloqueadores más relevantes: carbe, meto, biso y nebivolol. Las arritmias y beta-bloqueadores. Lo más común que vemos es taquicardias originadas en el área normal del corazón, que llamamos sinusales. Hay pacientes, si tengo más, unos 10 casos he tenido, más tal vez, de taquicardias sinusales inapropiadas. Son personas, sobre todo mujeres, que tienen el ritmo cardíaco siempre 120 o 130 todo el día. En ellos se pueden utilizar estos medicamentos porque reducen la frecuencia cardíaca y causan menos molestia en el paciente, que siempre anda acelerado y desciende el corazón que no lo tolera. Y cuando estos pacientes caminan, el ritmo aumenta tanto que es intolerable. Entonces estos pacientes tienen su capacidad física muy deteriorada y por ende su calidad de vida. Ahí son de indicación, digamos, número 1, los beta-bloqueadores, sobre todo si el paciente no tiene presión baja, porque ellos bajan la frecuencia cardíaca, beneficio, claro, pero también bajan la presión arterial. Y es una limitación muchas veces en los pacientes con arritmia. El paciente con arritmia cardíaca, si no ha tenido un infarto, le comento en general, es un paciente sano, que no tiene hipertensión arterial, ni tiene ni siquiera otra enfermedad. Por lo tanto, a la hora de prescribir estos medicamentos que son efectivos para bajar el ritmo, también de forma involuntaria vamos a disminuir la presión arterial. Y muchos de ellos no las toleran, porque si son mujeres jóvenes, por ejemplo, su presión arterial puede ser 90-60, y eso es límite normal bajo. Y por una dosis muy baja que yo brinde de bisoprolol, va a bajar la presión a 80 sistólica y le va a dar mareo, decaimiento a esta persona y no va a tolerarlo. Entonces es una limitante. Si seguimos bajando en el sistema de conducción cardíaco eléctrico, en las taquiarritmias, aquellos que tienen taquicardias intranodales, sobre todo flúter auricular, fibrilación auricular, el beta-bloqueador es capaz de disminuir la crisis, como no, sobre todo nos da chance hasta que este paciente sea candidato o se pueda llevar a cabo una ablación por radiofrecuencia, una terapia curativa. Y en la extrasístoles, que es donde más pacientes vemos muchos pacientes con extrasístoles supraventriculares, de las aurículas o ventriculares.
les comento, son muy buenos porque disminuyen las descargas eléctricas cardíacas que interfieren con el ritmo cardíaco normal, por eso le llamamos extrasístole, y por eso puede aliviar bastante los síntomas del paciente. En la extrasístole, la extrasístole son las arritmias más comunes de la población sana, y a la vez son las arritmias que más molestias provocan en las personas. Y algunas les da también de noche, y les da angustia, les exacerba problemas digestivos también. Si esta persona tiene problemas de gastritis, una úlcera que le da mucho gases, más arritmias va a tener, les comento. Entonces, a la hora de ver un paciente con arritmias, pues prescribimos beta bloqueador. Les decía que sí, porque son muy inocuos, son de fácil manejo. Hay de diferentes medicamentos, uno puede titular la dosis, ver tolerancia de uno, no va bien, va con el otro. Pero sí es un reto, porque no siempre las arritmias van a mejorar completamente con estos medicamentos. Son a veces muy difíciles de tratar, no porque sean severas o no porque sean muy rápidas, sino porque simplemente no ceden con el medicamento. Para terminar, si bien estos medicamentos son muy importantes en cardiología, prácticamente casi todos nuestros pacientes van a llevar un beta bloqueador, porque lo que vemos los cardiólogos, vemos infartados, vemos isquémicos en general, vemos mucha gente con arritmia, vemos hipertensos severos de mal control, esos son los pacientes nuestros. Ya todos requieren un poco de beta bloqueador. No están exentos de efectos adversos. Con el tiempo, con la edad, a medida que vamos madurando, después de los 65, 70 años, el sistema eléctrico cardíaco empieza a envejecer, se degenera y conduce más lentamente los impulsos eléctricos cardíacos. Entonces este medicamento hay que vigilar al paciente, honestamente. Lo ideal sería hacerle a estos pacientes cada 6 meses o un año un electrocardiograma, porque honestamente con el pulso o tomar la frecuencia cardíaca del paciente no es suficiente para saber si la velocidad de conducción eléctrica cardíaca sigue siendo normal, que lo era hace un año cuando yo empecé con este medicamento.